Blackwood House presenta. Hace unos días, cuando estábamos preparando la clase para las clases que estamos haciendo aquí en Barcelona, Fernanda Rocha llegó con un concepto que me voló totalmente la cabeza. El concepto es hiperstición. Fernanda Rocha, ¿podrías explicarnos todo sobre la hiperstición? La hiperstición es un concepto que se acuñó en 2009 por un colectivo que estudiaba, entre muchas cosas, la cultura digital, la cultura cibernética, y es un colectivo que se hacía llamar Cybernetic Culture Research Unit, o el CCRU. Este colectivo pertenecía a la Universidad de Warwick y fueron quienes introdujeron este término, podría decirse que lo acuñaron, para poder referirse o explicar cómo las ideas pueden materializarse a través de su impacto en las percepciones y comportamientos humanos. Es decir, de tanto repetir algo y construirlo a través de una narrativa, pareciera que esa narrativa se impone en la parte social y cultural y termina haciéndose realidad. También se conoce, u otras personas lo han interpretado como profecías autocumplidas. Es decir, que por ejemplo, la aparición del teléfono móvil no fue por la genialidad del grupo de personas que lo inventaron, sino que fueron las nociones de las historias de ciencia ficción que sembraron ese artefacto en la mente de las personas, y por eso es que quienes se dedicaban a la tecnología se obsesionaron con llevarlo a la realidad o hacerlo realidad, y por ende nació el teléfono móvil, y así con un montón de tecnologías. Y es un poco preguntarnos qué es primero, o el huevo o la gallina. En este caso es, ¿qué es primero? La imaginativa o la imaginación de alguien estableciendo que un artefacto podría ocurrir o suceder, y a través de esa repetición sembrar el anhelo o el deseo de hacerlo realidad, o más bien es el avance tecnológico que va a este ritmo y hace que esas cosas aparezcan. Entonces, al final del día, la hiperstición, contrario a la superstición, lo que hace es pone de manifiesto cómo efectivamente las cosas que imaginan o imaginamos las personas corren el riesgo de convertirse en una realidad. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con aquellas cosas que imaginamos y sembramos en las narrativas, porque, pues, de acuerdo con este término, de tanto repetirse, terminan haciéndose realidad. Y la razón por la que traje este concepto a la mesa es por lo que vimos del lanzamiento de ChatGPT 4o, que es la última versión que lanzó ChatGPT o OpenAI hace unos días. Y en esta versión, como muchos de ustedes ya sabrán, pues hay un asistente de voz que tenía la voz muy parecida a Scarlett Johansson en Her, y de hecho tuvieron que retirar la voz. Ya esta semana retiraron esa versión porque Sam Altman dijo que no había ninguna intención de que esa voz se pareciera a la de Scarlett Johansson. A pesar de que puso un Twitter que decía Her, ¿no? Pero bueno. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. El punto aquí es que pareciera que este concepto sí aplica, porque si ustedes recuerdan, pues la película de Her pone en la mesa justo la aparición y la relación de una persona con un ente que vivía a través de la voz. Y a través, quienes han visto la película, y si no, pues pónganse a verla, porque creo que sí es un must de la tecnología tranquila o del cómputo tranquilo, porque al final es una película que no está antropomorfizada, no hay una corporeidad, no es un robot, no es algo físico, sino por el contrario es algo que podría perfectamente existir y que de hecho hoy existe en un montón de tecnologías, que es Wi-Fi, Bluetooth y voz, ¿no? Es como unir estas tres. E inteligencia artificial. Por supuesto. Que mucho de esto lo hemos platicado en los últimos episodios y no nos hemos cansado de decirlo en el aula. La primera interfase
fue la interfase de voz. Y es natural que sea la voz en este momento como que la interfase más avanzada en términos de interacción humano-máquina o humano-artificialidad. Y eso nos pareció como un salto muy evidente y que evidentemente ahora que está ocurriendo ya se siente como el siguiente salto. Es como vienen ahora, en lugar de ser chatbots construidos en texto, ahora ya viene a nivel conversacional toda una gran revolución de algoritmos parlantes. Y eso es como un salto que nos vuelve un poco locos la cabeza. La hiperstición al final del día lo que nos invita a hacer es reflexionar sobre el impacto de nuestras narrativas colectivas. Es decir, si las ficciones pueden hacerse realidad, pues entonces es crucial considerar qué historias estamos contando y hacia qué tipo de futuros nos están dirigiendo. Que creo que eso es lo valioso. O sea, por eso es que tanto en la clase como en mi narrativa profesional, si bien tengo una postura crítica ante el avance de la tecnología y el uso de la misma, también por otro lado tengo esta dualidad de poder compartir proyectos y otras narrativas donde la inteligencia artificial sí está en efecto aplicándose de manera benéfica para la humanidad. Porque si solo nos llenamos de estas narrativas negativas en donde decimos y verbalizamos constantemente que la IA va a hacer tal cosa o que va a desplazar a los humanos, que va a quitar empleos, pues corremos el riesgo de entonces sembrar esas semillas y que todas las personas digan, pues esa es la realidad y pues no va a haber de otra y así es y se convierta al final del día en algo real. Ahora, tampoco es ser ingenuo y decir, pues como no decimos eso no se va a cumplir, sino más bien traer a la mesa otras perspectivas donde el humano efectivamente toma agencia y control sobre las herramientas y las usa para potenciar su propia humanidad, lo que hoy llamamos humanidad aumentada o humanidad extendida, que es justamente esto, ¿no? En donde usas estas inteligencias artificiales y estas nuevas funcionalidades para tu beneficio, y eso me parece que es como el punto crítico de lo que debemos revisar aquí, ¿no? Para mí, y lo decía en la clase con los estudiantes, para mí no es un salto que me sorprenda, por el contrario, lo dijimos desde que empezamos a contar sobre esta creatividad artificial, que básicamente la IA siempre ha buscado lo mismo. O sea, las personas que han estado involucradas e investigando alrededor de la inteligencia artificial, pues al final su anhelo, su hiperstición sí es que exista un ser antropomorfizado con cuerpo semihumano que pueda interactuar uno a uno con un ser humano, ¿no? O sea, eso ha sido desde que empezamos a crear los primeros robots y las primeras máquinas. Entonces, para mí es el camino natural de perseguir ese sueño. Piénsenlo de esta manera. Nosotros como seres humanos, al menos los sentidos más conocidos y más estudiados son los 5 sentidos, aunque se han comprobado que tenemos más, pero vamos a la parte tradicional, que tenemos estos 5 sentidos y estos sentidos pues evidentemente es el olfato, la vista, oído, el tacto, el oído, etc. El gusto. Ahora mismo la IA va a atravesar o se va a intentar que atraviese ese mismo camino. Ahora ya comenzó con que puede ver, ¿no? Y darle y dotarle de visión a través de la visión computacional, pues tiene 2 objetivos claros. El primero es que, como lo decíamos el podcast pasado o el episodio pasado, que ya no había suficientes datos en internet para seguir alimentando ese monstruo que come millones y millones de datos diarios. Entonces, ¿cuál es una mejor solución a eso? Pues darle datos en tiempo real. Que fue la misma conclusión que llegaron con las redes sociales. El contenido generado por usuario fue la plataforma que siguió explorando el contenido una vez que el contenido digitalizado se agotó. Es correcto. Y que no se agotó porque ya no hubiera, sino porque ya no había un proceso de digitalización per se, porque hay muchas cosas que se quedaron sin digitalizar. Claro, hay muchos libros, hay muchos mapas que todavía nunca alcanzaron. Ese o proceso. No alcanzarán quizá ese proceso. Sin embargo, esta revolución de contenido generado por usuario ya la vimos. Tenía Exacto. que dotársela a la IA ahora mismo como un salto evolutivo nuevamente esperado de estas inteligencias artificiales. Ahora,
una vez que está eso, para mí el salto natural son los siguientes elementos o los siguientes sentidos. Es decir, ya escucha, que ese ya desarrolló eso, ya ve, que por supuesto estoy sobresimplificando porque el proceso no es realmente ver. Porque recordemos que la máquina y el ser humano somos dos entes totalmente diferentes. O sea, no nos podemos comparar en ningún aspecto, ni de ida ni de vuelta. Pero bueno, es para entendernos mejor de qué se trata. Porque no es que vea como ocularmente y como proceduralmente vemos los seres humanos, porque nuestro proceso de ver el mundo es muy complejo. Sí. Pero sí que puede interpretar las imágenes a través de datos y los videos, por supuesto. Todo lo que sea audiovisual a través de datos, ¿no? Entonces ya escucha, porque ya puedes interactuar con voz, lo cual significa que escucha, entiende las palabras, entiende las correlaciones que hay entre las palabras, por lo tanto entiende la voz, y ve. ¿Qué sigue? Pues lo que se sigue desarrollando. Ahora está todos estos experimentos que hoy nos parecen súper creepy quizás, de las pieles artificiales, los olfatos artificiales, que por ejemplo el olfato artificial ya se usa incluso en la industria de los perfumes. Entonces, pues es seguirle conectando otros sentidos u otras funcionalidades a este mismo ente para que al final, pues es que sí hay un anhelo de que cobre vida. Sí, hay una búsqueda de la corporeidad humana en esta artificialidad. Totalmente. Ahora, algo que lo voy a poner en la mesa, Fer, algo que a mí me provoca cierto, no sé cómo nombrarlo, porque no es miedo, es un poco de, no quiero que se repita. Es, mira, haz una memoria, en los últimos 30 años de tu vida, cuando te hablan algo de ciencia ficción, o sea, para mí la película de The Matrix sí fue un antes y un después. En The Matrix, para adelante, toda la gente decía, sí, como en la película de Matrix, ¿no? Como que su referencia cultural era eso, ¿no? Ahora, en los últimos, 8 años, todo ha sido sí, como en Black Mirror, ¿no? Y tú dices, sí, claro. Los que conocemos todo, o sea, los que hemos estado en ese status quo sobre, sí, es como esta cosa, ¿no? Me lleva a una conclusión horrorosa que dijimos hace también varios años en este podcast. No importa los libros científicos que publiques, no importa los reportes académicos ni los descubrimientos que se hagan, al final todo termina siendo una narrativa adquirida culturalmente. Luis Armando Jiménez Bravo decía de manera muy poderosa, quien domina el entretenimiento, domina la cultura, quien domina la cultura, domina el poder. Al parecer, nosotros como humanos, nuestro principal driver de entrada de contenidos no es el conocimiento por el conocimiento, es el conocimiento por el entretenimiento. De tal manera que el referente es como Terminator, es como Matrix, es como Black Mirror, ¿sabes? Se vuelve en el único mecanismo de entrega y entendimiento de lo que la tecnología podría ser. Lo que me preocupa es que poniendo todas estas películas de referencia cultural, todas son distópicas. Por lo tanto, la hiperstición, el peligro que estamos teniendo ahora, de que se vuelva realidad. Sí, es como no hay un escenario colectivo positivo respecto a dónde nos van a dirigir estas tendencias tecnológicas, excepto a la distopía. Porque en la hiperstición solo hemos visto estas imágenes. No tenemos una historia de Matrix que termine para bien, o una historia de Terminator que termine para bien, o una historia de Black Mirror que termine para bien. Todas son de miedo, de control, de pérdida, de la IA gobernándonos. Y al parecer, estas migajas de historias distópicas que nos hemos dejado en el tiempo, las hemos seguido como parte de la narrativa una a una. Y Fer, ahora comienzo a divisar al futuro inmediato, alcanzo a verlo en el horizonte y se está comenzando a parecer a todas las distopías que temíamos que se volvieran realidad. Y todo por esta hiperstición, por esta parte cultural de la humanidad de no comprender en otro nivel las cosas y empujar a que ocurran. Yo creo que más que niveles, porque yo no veo como que esto está ocurriendo por niveles. Yo creo que más bien son dimensiones y capas que justo tenemos que explorar. Por supuesto,
como todos los futuros posibles, el distópico es uno más entre ese mundo de futuros posibles. Sin embargo, como bien mencionas, necesitamos imaginar. Por eso hay quienes dicen que hay una crisis de imaginación. Yo no creo que haya una crisis de imaginación. Yo creo que más bien la imaginación se ha aplanado, se ha achatado por estas grandes narrativas. Como que estas grandes narrativas son como una máquina que aplasta todo, lo achata, lo aplana y hace que todos imaginemos lo mismo. Pero no porque haya una carencia o una crisis per se de imaginación, sino porque el aparato promotor de estas narrativas es lo suficientemente poderoso y hegemónico como para poder controlarla. Pero es que ese aparato está moldeado por el interés masivo de las personas ante la historia. O sea, si tú le pones una historia donde termina todo bien, donde no hay conflicto, donde todo es un mundo distinto a la narrativa que consumimos, no se vende. Por lo tanto, el dinero que se invierte para hacer que estas historias lleguen a el status quo cultural, llámalo cine, llámalo cómics, de alto nivel masivo de distribución, solo es distópico. Por lo tanto, tan solo, o sea, yo no quiero ser contundente, pero basándome solo en la hiperstición, todo lo negativo tiene un potencial brutal de cumplirse realidad. No, porque la hiperstición no es en realidad la realidad. La hiperstición propone que hay un mecanismo en el cual si tú pones un artefacto, hay quienes van a tomar eso como una referencia. Es, por ejemplo, el vehículo autónomo, ¿no? El vehículo autónomo es una narrativa que por sí misma no es distópica. O sea, es un vehículo autónomo que alguien puso en la mesa en una historia. Y entonces alguien que tenía el potencial y la capacidad para poder desarrollarlo, lo toma como referencia y es tanto la repetición que termina haciéndose realidad. Claro, o sea, por ejemplo, tomando tu idea, la historia de ciencia ficción que consumí como niño que me volvió loco era Kit, el auto increíble. El auto que podía hablar y que se comunicaba con su tripulante y que al final del día, hoy todos los autos están desarrollando una interfase para poder dialogar con su persona que lo pueda conducir, o él se puede conducir a sí mismo. O sea, esa historia de hiperstición se va a cumplir. Pero ¿cuántas historias? O sea, tú dices, en el auto increíble realmente no estaba sucediendo nada malo, el auto no gobernó el mundo, no provocó una guerra mundial, solo le servía a un caballero, y ese caballero era el tripulante de ese auto. Pero en las demás películas de ciencia ficción, todo sí tira para mal, todo tira para un escenario distópico. Entonces, por más que estés empujando con tus estudios, reportes, a ver otras posibilidades, si esas posibilidades no tienen el nivel masivo de discutirse culturalmente, lo único que sigue presente es la hiperstición del futuro negativo. Sí, por eso el punto aquí importante es que las historias que creamos no solo nos entretienen, sino que también tienen el poder de moldear la realidad y por eso debemos abordar la construcción de narrativas con una profunda responsabilidad ética y una visión crítica, porque cada historia contada puede influir en la dirección que toma nuestra sociedad y por ende debemos esforzarnos por imaginar futuros que no solo parezcan innovadores, sino también sean inclusivos, justos y sostenibles. Y creo que el problema, como tú dices, es la distribución masiva de esas ideas, porque no es que esas ideas actualmente no existan. Yo, por ejemplo, cuando en el grupo de la BCI, ¿no? Decían, es que Black Mirror lo predijo, y pues no lo predijo Black Mirror, porque San Junípero no es una idea o una historia original, es una historia que se basa en otros cuentos que se escribieron en los 30s, en los 40s, y que al final del día, como tú dices, no tuvieron por alguna razón la capacidad o el poder de distribución que tuvo Black Mirror. Por eso para la gente esas historias no existen, solo existe Black Mirror. Exacto, o sea, hemos sido holgazanes como animales culturales en estar buscando otras ideas. Por ejemplo, encuentro una película que es exactamente lo opuesto a lo que vengo platicando. ¿Te acuerdas de El Hombre Bicentenario? Claro. Con Robbie Williams. Claro. Ok. ¿Cuántas veces
honestamente, en los últimos 20 años, alguien te ha referenciado al hombre bicentenario. Una, yo creo. Ya está. ¿Contra cuántas cientos o miles de las otras, no? Sí, como, sí. Y el hombre bicentenario termina muy bien. Es un robot casero que va actualizándose, e inclusive comienza a crear arte, comienza a esculpir obras en madera, comienza a crear su propia economía y bla, 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 hasta llega el punto en donde no gobierna a los humanos. Él solo se enamora como robot porque además va actualizándose y se pone estos sentidos humanos y van haciéndose cada vez más humanos los robots, hasta el punto donde un día decide morir porque quiere experimentar qué significa morir. Y es como, wow, la humanización de la robótica llevada a una historia de amor, como Romeo y Julieta. Y ¡pum! A la gente no le agradó. Es como, solo porque estaba Robbie Williams. Ponle cualquier otro actor y hubiera terminado en el anonimato, así enterrada en la historia de la ciencia ficción. Porque esa historia no tiene lo que sí le gusta a la gente, lo distópico. Nos gusta vernos en un espejo, cómo nos vamos a destruir. Este tema de la hiperstición, más que criticar a la masa, es una autocrítica a nosotros mismos. Exacto. O sea, es decir, a ver, yo como usuario, como persona que consume cualquier historia, vaya, no solo ciencia ficción, sino cualquier historia que pone en la mesa una propuesta de cómo podría ser el futuro, ¿qué tipo de historia prefieres? Exacto. ¿Y qué tipo de historia seleccionas? ¿Y cuánto estás o no abierto o abierta a explorar otras historias? Por ejemplo, a mí Dave Cronenberg, o ¿cómo se llama el director de cine, lo que me gusta de él es que sus historias son muy corporales y abordan unos futuros que quizás me incomodan, pero que me abren la mente a imaginarme otras posibilidades. Es decir, como que siento que son narrativas que estiran la mente de tal forma que, por supuesto, generan hasta cierto modo terror, pero de la misma manera como que expanden, aunque no es una historia tan brillante y donde solo las cosas salen bien. Es decir, lo que yo quiero decir es que tampoco es que necesitemos historias de todos se tomaron de la mano y vivieron felices por siempre. No, pero creo que sí debemos estar más abiertos, tan solo a un punto, por ejemplo, de referencia de ciencia ficción latinoamericana. A mí me gusta mucho la ciencia ficción latinoamericana porque habla de cosas que no hablan el resto de historias. Por ejemplo, hablan de hongos alucinógenos, hablan de esta sabiduría ancestral, hablan de la relación que tenían o que tenemos aún con la naturaleza, porque estamos rodeados de una biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, Colombia, que tiene la mayor cantidad de metros cuadrados de biodiversidad. Entonces, hace que los escritores y escritoras de ciencia ficción latinoamericana te aporten otros puntos de vista que jamás vas a ver en una historia de Matrix o de estas que son como... Que puedas ponerle play en Netflix el día de hoy. Ajá. Que ojo, esa es la parte final de la crítica, por eso me voló la cabeza. Porque si pareciera una regla de la física por cumplirse, porque la imprecisión de alguna manera tiene que ver con la forma en cómo nos compramos o comportamos culturalmente como especie, sí hay una oportunidad enorme para los creativos de rascar estas historias alternativas. Porque, mira, si lo equivales, a comida chatarra, la comida chatarra ya está ahí. Vende mucho, se venden por millones. Igual las historias. Hay comida chatarras. Pero ojo, por comida chatarras no significa que sean malas historias. Por eso las consumimos. Sin embargo, necesitamos equilibrar la balanza de los contenidos. Y es ahí donde está la oportunidad de los creativos de esta generación, los narradores de nuevas historias, los diseñadores de estos futuros historias de ciencia ficción deberían de entender el poder de la hiperstición como una herramienta fascinante para explorar mundos alternativos y en una de esas, a través de una historia, Fer, y no a través de un movimiento político o de un pensamiento global, sino a través de una historia, nos permite imaginarnos un mundo en el que sí podamos empujar y que no nos esté llevando derechito a este mal escenario tecnológico que hasta hoy, en este momento, la brújula apunta a distopía. Coincido contigo y ahí es donde me entusiasma el poder imaginar futuros diferentes, ojo, y con futuros diferentes, porque esto sí lo quiero aclarar, no me imagino futuros utópicos donde vamos ahí como Heidi en el campo silbando una canción, no.
pero sí futuros en donde nuestra relación con la tecnología es totalmente distinta. No es esclavizante en ningún aspecto. Es decir, ni tú quieres esclavizar al robot, ni el robot quiere esclavizarte a ti, sino es realmente una correlación en la que ambos, de alguna manera, nos vemos beneficiados. Porque, ojo, algo que me faltó explicar, que seguro es importante, es que esta palabra es un acrónimo entre superstición y hyper o hiper, ¿no? Por eso hiperstición, donde el objeto hipersticioso supera su condición de superstición y se convierte en algo real, ¿no? Que eso es básicamente lo que pasa. Por lo tanto, creo que también desde un paso antes de contar las historias o crear nuevas historias, para mí hay un paso antes, y es las historias del presente. Tú siéntate ahorita con una persona, es más, hagan este ejercicio, siéntense ahorita con una persona, quien sea, tu abuelo, un amigo, y tengan una conversación sobre la inteligencia artificial, sobre lo que podría o no podría ser, y ahí te vas a dar cuenta cuál es el objeto de hiperstición. Seguramente, como a ti te tocó en el avión con una persona, seguramente hay una persona a la que esto le vale 3 cacahuates y dice, mira, a mí no me importa si hay IA o no hay IA, a mí me gustaría que pasara esto, ¿no? Pero creo que también el tema es que no nos escuchamos entre nosotros. No sabemos qué piensa el otro, porque estamos invadidos de burbujas en las que creemos que esto es el mundo. Por eso decimos, claro, la IA va a pasar de esta forma o de aquella, porque estás envuelta en esa burbuja, porque no sales a la calle a hablar con el señor de la esquina de la tienda, o el señor que vive en la calle y no tiene una casa, o la señora que es ama de casa, ¿sabes? Sí. Eso también nos falta, porque ahí nacen los imaginarios de las nuevas historias. No en lo que tú crees que ves en internet o en tu computadora. Sí, tu efecto burbuja no es el mundo. Entonces también creo que por eso debemos, antes de crear nuevas historias, salir de nuestra burbuja. Porque si tú creas historias a partir de tu burbuja, estás condenado a repetir la misma historia. Entonces creo que el paso antes es identificarnos y darnos cuenta que esto que sabemos o que pensamos no es el mundo. Y entre más estés abierto a tener diálogos y conversaciones genuinas con los otros y realmente escuchar a los demás, te vas a dar cuenta que entonces en el futuro hay cabida para un montón de cosas y no solamente para una sola. Totalmente claro. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast tenemos una conversación con Daniel Vergara de Life Cinemas. ¿Qué es el club de adolescentes mutantes luditas? No es cierto, no son mutantes, pero sí son luditas y sí son adolescentes. Te contamos todo. Tenemos una charla con Lisette Zavala. Y para nuestros Patreons, te traemos la práctica hipnagógica de Salvador Dalí. Vas a alucinarla. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda, fui a Uruguay al evento de Marketers 2024, Humanidad Aumentada, organizado por la compañía Human Business de Alejandra Pradere, a la cual le mandamos un abrazo enorme. Fue una locura. Encontré un espacio en donde muchas mentes fascinantes fueron a compartir distintas visiones sobre el mundo de los negocios, el marketing, la tecnología, la filosofía y por supuesto la inteligencia artificial. La verdad, desde acá les mando un abrazo a todas y cada una. José Cabanas, Eric Sadin, que ya imaginarás como buen francés cómo nos llevó a un pensamiento filosófico. También hablé con Matthew Lorraine, que es el Global Innovation, Head of Innovation de Google, y tenía bastantes cosas interesantes como colaboraciones con gorilas. Eric, Marcelo, en fin, muchísimas personas que definitivamente pude compartir alguna de sus visiones y ya estaremos invitándolos para distintos momentos en Creative Talks Podcast. Pero también aproveché porque durante meses atrás había tenido una conversación con Daniel Vergara. Daniel Vergara es de marketing de Life Cinemas y Daniel Vergara venía haciendo cosas fascinantes dentro del proyecto que encabeza. Desde jugar con artefactos digitales
y propiedades digitales y coleccionables en NFTs, hasta llevar distintos formatos más allá del cine, lo que es el cine. Y eso me parece increíble porque, Fer, tú y yo estamos en un país, México, que tiene una cultura de consumo de cine excepcional cuando la comparas alrededor del mundo. Tenemos salas impresionantes con tecnología brutal, que cuando la comparas con, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, no están a ese nivel. O sea, las salas comerciales en nuestro país son brutales. El tema son los contenidos que se ponen en sala y lo que ocurre dentro de sala. Y en ese lugar, Daniel Vergara tiene mucha experiencia y lo entrevisté y los dejo con esta charla con Daniel Vergara, Marketing de Live Cinemas en Uruguay. Daniel Vergara, soy marketero, aficionado y amante del marketing y de las emociones y de todo lo que genere diversión. Trabajo para una compañía de cines que se llama Live Cinemas en Uruguay. Tengo bastantes años trabajando en cine. Y además tengo una empresa propia, tengo una pizzería que se llama Pizzería Requeso, de los locos fanáticos amantes del queso. Es cierto que el cine hoy no es lo mismo que era antes de la pandemia, eso no hay duda. De hecho, se estima que el cine presencial va a perder, son estimaciones, ¿no? Pero se estima que para siempre va a perder entre un 10 y un 20%, que probablemente jamás recupere el cine. Son estimaciones, ¿no? Hoy en el mundo aún el cine no es lo que era antes de 2019. Sin embargo, también es cierto que la generación de contenidos para cine, es decir, películas, la producción de películas cayó. Las películas tardan años en salir a la pantalla de cine normalmente, por todo el proceso que implica hacer una película. 2-3 años con una muy reducida producción de películas afecta a la industria por varios años más. Y además, no solo el no producir películas para cine por un tiempo, sino en general la transformación y la incertidumbre que vivió la industria durante todos esos años repercute probablemente a un mediano plazo a todos los proyectos. Entonces, hoy lo que está claro es que sí, el cine no es lo mismo. El cine en el mundo está aproximadamente un 30, 35, 40% por debajo de lo que era antes de 2019, pero la cantidad de contenidos para cine también está por debajo. Entonces, hay menos contenidos gigantes que puedan mover al espectador. Está el efecto también de las grandes plataformas, las montones de plataformas de contenido que hay disponibles y el contenido que tienen ellas ahí, y lo que eso en algún rango compite contra la experiencia del cine, de ver la película, porque el cine tiene, claro, el ingrediente de la película, es muy importante para el cine la película, pero quizás más importante aún, o igual de importante, es la experiencia de salir, ¿sí? Nadie en una primera cita le dice a una chica o a un chico, vamos a mi casa a ver una película, ¿no? Algunos más zarpados se lo dirán, ¿no? Pero normalmente hay una salida social, ¿no? Y el cine es una salida social por excelencia, que incluso, a ver, yo mismo en algún momento seguro dudé, y durante la pandemia pensé, bueno, ¿será que el cine muere, no? Aunque siempre estuve convencido que no, pero, ¿sabes? Muchos años, mucho tiempo, muchas plataformas, y ¿será que realmente no volvemos a los cines? Pero el cine probó que sí es una experiencia que vuelve, probó con constancia y con contenidos muy grandes que el cine es valioso y que el cine siempre va a ser una experiencia valorada más que todo por lo social. Es un lugar bien difícil porque el cine aún no es lo que era, probablemente no vuelva a ser igual, pero ahí sí yo tengo una visión distinta del cine, que es, yo creo que el cine es el lugar donde cualquier contenido audiovisual se magnifica. Es algo que hoy todavía es muy difícil de hacer. Yo vengo haciendo esto desde antes de la pandemia, buscando traer cosas distintas al cine, otros contenidos audiovisuales. Yo he hecho eventos deportivos, eventos de ópera, conciertos de todo tipo, eventos donde ni siquiera hay películas, sino que el contenido audiovisual viene de redes sociales. O sea, cualquier tipo de contenido al cine. Hoy, bueno, en una época anterior era prácticamente imposible hacerlo, porque no existían ni siquiera
las estructuras ni los derechos para negociarlos. Tú ibas con un creador grande de contenido que no había creado un contenido específicamente para el cine y te veían como, pero what the fuck, o sea, ¿para qué? Eso no existe, señor, ¿no? Entonces era muy difícil exhibirlo, tenías que hacer acuerdos complicados. Por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo con HBO hace unos cuantos años para exhibir Game of Thrones en Venezuela, y fue una experiencia cinematográfica increíble, pero increíble. Entonces, pero no existía, era muy difícil de negociar. Entonces yo me pasé 6 meses haciendo un acuerdo con HBO para exhibir ese contenido, para tener una función un día, que fue una experiencia tremenda, pero un desgaste muy gigante para lo que al final termina representando, pero porque no existe el modelo. Hoy ya están cambiando y se están poco a poco creando nuevos modelos de negocio para ir a abrir la ventana de cine. Cada vez hay más contenidos, digámosle, raros, que van a ir a la pantalla de cine. Mi visión es que de aquí a algún tiempo el cine se va a convertir en el lugar donde los contenidos audiovisuales, cuales quieran, se magnifican. Claro, viene también de una vocación, ¿no? Me encanta lo raro. Me encanta las cosas que no se han hecho antes y decir, esto se puede hacer, o capaz que no, y es un desastre, pero lo pruebas, ¿viste? Y aprendes, y de ahí sale otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Después, combinar eso con mi rol es donde me ha llevado a hacer estos eventos raros, ¿no? Meter cosas distintas. Y yo creo que la verdad es que límites hay pocos. Hay demasiadas cosas por hacer. Lamentablemente, parece mentira, ¿no? Yo estoy dentro de la industria del cine desde hace muchos años y en varios países, y tengo muchísimos amigos en la industria del cine. Y en la industria del cine, increíblemente para el exhibidor, o sea, para los cines como tal, es muy tradicional, pero extremadamente tradicional. Suelen ser negocios pequeños, suelen ser negocios familiares, suelen tener las mismas personas trabajando en el mismo lugar por muchos años. Entonces, de hecho, una comparación brutal es que tú vas, por ejemplo, a Nueva York y vas a Times Square, donde está todo lo último y todo es espectacular, y las pantallas y las tiendas de los lugares y la tienda de M&M's y la otra tienda, y todo es como que una vitrina. Realmente capaz no es una tienda ni siquiera para vender, aunque venden mucho, sino es una tienda de marketing, para vender, para promocionar. Y el AMC, que está en Times Square, a 50 metros del M&M's increíble, con hologramas y con todo loco, el AMC es un cine de 1965, oscuro, feo, que huele mal, sucio, con las mismas carteles hechos en papel de toda la vida. O sea, increíble. Son cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero te hacen ver cómo realmente es la industria. Si ese cine que está ahí, que es de AMC, que no es una cadena pequeña, es así tan tradicional y tan, como siempre, lo mismo, como son los otros que están en un pueblito desconocido, pues iguales, ¿sí? O peores. Entonces, es impresionante lo tradicional que es el cine, que es una industria además celosa, difícil de cambiar, con muchos traumas de que, bueno, la ventana de exhibición, que todavía es muy importante, que de hecho se redujo y ahora se está ampliando de nuevo porque se demostró que el contenido en el cine es más rentable. Eso lo entendieron ya las distribuidoras de cine. Eso de que directo streaming probó que no funciona. No funciona porque un streaming te cobra $10 por mes por 100.000 contenidos y tú pagas solo $10 para ver una película, una persona, ¿sí? Rentable, claramente, más rentable ir al cine con todo y la cadena. Pero a donde voy es un negocio donde, al ser tan tradicional, hay mucho por hacer. Y cualquier cosa más pequeña que vas poniendo puede tener un buen alcance comunicacional y puede tener un impacto fuerte, porque todo lo demás es lo mismo, ¿no? Es la nueva película, la vamos a ver, chao. Y después la nueva película, después la nueva película. Entonces vivimos solamente de los contenidos y de las grandes películas, lo cual está bien porque, bueno, es parte del negocio, pero es difícil hacer algo más porque el riesgo es grande y capaz que la recompensa no se ve a corto plazo. Entonces tiene que tener mucha visión para decir, sí, mira, yo haciendo esto sistemáticamente puedo llegar a algo nuevo en algún momento. Capaz no ahora, capaz voy a fracasar varias veces, pero en algún momento puedo pegar alguna, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en un proyecto que ya lo hice en Venezuela una vez, y te lo cuento porque tiene de tecnología y es raro y a mí me gustan mucho las cosas que tienen detractores, ¿viste? Esas cosas que siempre van a tener a alguien que te dice,
están haciéndolo todo mal, ustedes son lo peor. Me encantan los detractores. Me encanta generar detractores. No, capaz que rebeldía, no sé por qué, pero me encanta. Hicimos un proyecto hace varios años ya. En ese tiempo Twitter era como que estaba por arriba, Twitter era top, era como que lo que más se hablaba. Y a través de Twitter creamos un sistema que mostraba en la misma pantalla de cine, al lado de la película, durante toda la película, un feed de Twitter que traía un hashtag. Como hacían muchas veces en pantallas de eventos, ¿sí? Lo único es que metimos esa pantalla en el cine, entonces veías la película y al lado tenías esa interacción de redes sociales, pero solamente con la gente que estaba dentro de la sala. Entonces se generaba como una experiencia social donde la gente entraba sin conocerse, pero salían hablando entre ellos porque habían estado durante toda la película hablando sobre lo que estaba pasando en la película. Es decir, salía Superman y alguien decía, está buenísimo Superman, qué bello es, quiero darle un beso, y otro te tiraba un gif y te mandaba una imagen, y otro te decía otra cosa, y otro le hablaba al de la butaca de más abajo que había hablado antes. Entonces, claro, los puristas del cine, olvídate, crucificados, señores, están acabando con la experiencia de cine, es una aberración, la obra de arte del director la están aniquilando, y la verdad que es lo mismo, es magnificar también la experiencia que tienes muchas veces en tu casa en Netflix, ¿viste? Que tú tienes el celular y lo usas y te paras y detienes la película y estás en otra, ¿no? No quiere decir eso que no estés viendo la película. Por ejemplo, yo prefiero ver una película sin ninguna distracción, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que le gusta ver una película con el celular en la mano y no le importa perderse partes de la película porque así son. Entonces, no existe una sola forma de ver películas. El que quiera ver las películas como quieras verlas, que las vea. Y ahora lo estoy retomando para ejecutarlo acá en Uruguay y ya con otra plataforma. Ya hacerlo a través de WhatsApp, que me parece que es el medio ideal hoy para que sea mucho más rápido, inmediato y además como muy fácil de hacer, ¿no? Fácil entre comillas, ¿no? Hay que entender el proceso y hacerlo. Y además atreverse a que la gente te diga que no y intentarlo y probarlo. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas son para mí apasionantes, ¿no? Y son las cosas que pueden cambiar la industria del cine. No estoy diciendo que todas las películas van a ser con celulares. No me maten, ¿no? Estoy diciendo que hay películas donde puedes hacer eso. Así como hay películas que puedes hacer en el piso, hay películas que puedes hacer con palomitas ilimitadas, con pop ilimitado. O sea, las posibilidades son infinitas, ¿sí? Como, por ejemplo, nosotros estamos también desarrollando juegos para que juegues con el celular antes de que comience la película. Ya no es solo esa parte de espectador de sentarte a ver la película antes y bueno, ahora los comerciales y viene la película. No, bueno, antes, ¿qué pasa si te pido que saques el celular y juegues en la sala y vas compitiendo para ganarte algo y que alguien gana antes de que comience la película y se gana un paquete de palomitas y se lo entregan de una vez? O sea, son cosas que no son tan complicadas y cambian mucho la experiencia y engrandecen lo que es la sala de cine. Entonces, posibilidades miles. El tema es atreverse a hacerlas, trabajarlas y arriesgarse de que haya una que salga mal, ¿no? Bien, sí, eso fue una apuesta atrevida que salió de la nada, ¿no? Porque al final salió por un grupo de amigos que está creando una plataforma aparte de ticketing, una tiquetera para vender tickets y que el ticket sea en formato NFT, simplemente. Y nosotros dijimos, bueno, esto puede estar muy interesante, puede ser que en algún momento todos los tickets de cine vengan en ese formato y sean siempre coleccionables. Qué genial sería llegar a un momento donde tú tengas en tu wallet todos los tickets de cine a lo que fuiste y cada ticket de cine tenga un atributo distinto y le pase algo con ese atributo, con ese ticket, y además sea memorable porque es ese ticket de ese día, de ese evento. Más ningún ticket es así, entonces tienes como un ticket único, y eso nos pareció muy valioso, ¿no? Y quisimos de nuevo hacer un experimento primero, decir, bueno, esto tendrá sentido, se podrá hacer, ¿cómo lo hacemos? Y ahí fue donde creamos y le dimos foco en el tema. Bueno, vamos a hacer el primero pensando en fans. Vamos a buscar una película que tenga un fandom interesante donde podamos decir, esta es una función de cine solo para los más fanáticos de los fanáticos de esto. Y no solo eso, sino que creamos como ese sentido de exclusividad cuando dijimos, y hay un solo ticket, que es el más caro de todos, y es para una sola persona, que es el más fan de los fans. No hay más fans. Y el ticket costaba más o menos
1000 veces más que el ticket de cine, o sea, era muchísimo más costoso. Había uno así, después había 4 de segundo nivel que eran como para los 4 que le seguían muy fanáticos, y después así iba a escala. Incluso, bueno, era de las Tortugas Ninja, fue en ese caso. El más valioso era de una de las tortugas, creo que era Leonardo, que era el líder, y después iba cambiando los personajes. Y después incluso ahí hicimos algo atrevido y que nos dio mucha risa, porque viste que acá en Uruguay ser rata es ser como miserable, ¿viste? Como que no quieren gastar dinero. En Venezuela se le dice pichirre. No sé. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que creamos los tickets de las 4 tortugas con los nombres de las 4 tortugas y después creamos el nivel rata. Que acá, claro, a Tiki tiene otra alusión, pero el rata por Splinter, ¿no? Y el nivel rata era el más barato y era en la primera fila del cine. Estuvo muy bien la actividad porque además, aparte del ticket de formato NFT coleccionable para siempre y único, recibías algo físico adicional, recibías como una figura de una tortuga, dependiendo de qué ticket comprabas, recibías más o recibías menos. Recibías un pop mucho más grande o un pop conmemorativo. Era toda una función que estaba rodeada con el fanatismo. El primer ticket que se vendió fue el más caro. Se vendió en 5 minutos. O sea, nada. No demoró nada. El siguiente ticket que se vendió fue el de segundo precio más caro. El siguiente ticket que se vendió fue el de las ratas. Y después los demás, que eran como los más masivos, que eran no tan comunes porque sí tenían un atributo especial, pero eran lo más parecido a un ticket de cine común, ¿sí? Entonces, eso fue un ejercicio bien interesante que nos dio pie a crear varias de las cosas que vamos a hacer en los próximos meses, en los próximos 2 años, de ir buscando ese camino hacia dónde más puede ir la industria de cine respecto a nuevas cosas para agregar. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que más los llamaría? ¿O qué cosas adicionales a solo la película pueden llamar a una persona a salir de su casa y decir, sí, esto lo voy a ir a ver en una sala oscura sentado con otro montón de personas? Hacia ahí van las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Yo normalmente comparto muchas cosas en LinkedIn, así que me parece que es como que la mejor vía para buscarme. Creo que a muchos les va a salir, espero, de primero. Daniel Vergara, con B chica, o Daniel Vergara Marketing, y bueno, ahí salgo yo. Ahí también Daniel Vergara Requeso, que es mi pizzería. También comparto mucho contenido acerca de mi pizzería y de este proyecto que, o sea, es raro, ¿no? Siempre me pasa que teniendo una vida corporativa, tengo también como que ese side project ahí que me ha traído muchas satisfacciones y de verdad donde he aprendido muchísimo. Ha sido como más un curso de marketing constante, un super MBA de marketing y de negocios. Ahí también comparto contenido de lo que hago en la pizzería y claramente de todo lo que hago en el cine. Y bueno, un gusto recibir a quien sea. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, cada semana procuramos en las redes sociales de Blackbot publicar alguna tendencia que estamos viendo que ha ido creciendo, aunada y conectada a todo lo que publicamos y hemos publicado en los reportes previos de tendencias. Pero este ejercicio que estamos haciendo este año es un poco para darle continuidad a esas señales y tendencias y que no solo se queden en un reporte y ya nunca nadie sabe qué pasó con eso. Y una de las tendencias que detectamos que ha ido creciendo desde hace unos años, aproximadamente 4 años, y queremos ser como muy exactos en los datos y en el incremento, es el auge de los llamados teléfonos tontos o dumb phones, que son básicamente tu teléfono de los 90. Es regresar a ese momentum donde el teléfono no hacía otra cosa más que ser un teléfono y solo te comunicabas, mandabas mensajes, recibías llamadas y si acaso por ahí Nokia, jugabas una viborita. ¿Qué tiempos aquellos, Fernanda? Y me pareció muy curioso el incremento de esto porque hay 2 posturas, por supuesto. Bueno, seguro hay más, pero las que mayor visibilidad tienen. Por un lado, en los países de primer mundo se usa como un mecanismo de desconexión. Es decir, personas que podrían perfectamente comprarse un teléfono de gama alta y el último del año, pero que por decisión propia deciden comprar este teléfono para poder desintoxicarse, desconectarse, desesclavizarse de lo que hoy significa tener un teléfono móvil, ¿no? Te lo dije, que eso iba a pasar.
mi sentido de como usuario de avanzada, de no tener más una relación más con ese artefacto, iba masivamente a comenzar a jugarse. Y hoy la verdad es que celebro que sí, hoy a mí a nivel personal no me hace falta un teléfono móvil en la vida. Pero por el otro, en países de tercer mundo se usa por método o mecanismo de seguridad. Es decir, tú viajas en el transporte público y te compras un teléfono alternativo, que es un teléfono pues que no es de altas características o de muchas características, porque si te asaltan en el transporte público o en la calle, pues tú le das al ladrón este teléfono tonto y tú salvaguardas tu teléfono inteligente, ¿no? Entonces tenemos esas dos posturas. Pero también tenemos, digamos que, dos mercados. Tú pensarías, claro, estos teléfonos son para la gente mayor que no le entiende a los teléfonos móviles y pues se decide comprarse este teléfono. Pero hay un fenómeno interesante porque quienes más han estado comprando estos teléfonos no son las personas mayores, sino los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, digo los más jóvenes, quienes están en una etapa de adolescencia y juventud, ¿no? Que más o menos están ahí entre los 13 años, 14 años, hasta los 18, 21 años. Y eso es lo que me llamó la atención. Ahora, esto lo conecto con otra cosa que descubrí hace un par de semanas que ocurrió en Estados Unidos sobre un grupo de adolescentes que crearon un club ludita. Y aquí se bifurca la conversación en muchos aspectos. Ya hemos explicado en otros episodios qué fue el movimiento ludista o ludita, y este movimiento fue uno de los movimientos más importantes cuando ocurrió la Revolución Industrial, porque la sustitución que iba a haber en ese momento de máquinas por humanos, pues obviamente hubo personas que se reclamaron, que se resistieron y que marcharon y que lucharon para que eso no ocurriera. No porque estaban peleadas con la tecnología, como muchas veces se malentiende esta historia, sino porque estaban molestas con las injusticias que estaba provocando la tecnología, que son dos cosas muy diferentes. Y bueno, las imágenes que ese movimiento nos deja, y por lo cual a veces se confunde, es porque obviamente en estas, digamos que reclamos o marchas, destruyeron máquinas, pues como hoy pasa que se destruyen monumentos, ¿no? Pero no era per se porque estaban enojados contra las máquinas, sino con las injusticias que los dueños de esas fábricas comenzaron a cometer en nombre de la tecnología, ¿no? Que básicamente es lo que hoy pasó con Hollywood y con otras huelgas que hemos visto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con un grupo de adolescentes? Que uno de ellos estaba ya en niveles de estrés y de ansiedad y de ya adicción a su teléfono móvil. Nivel que no sabía qué hacer ni cómo vivir cuando no tenía su teléfono móvil a la mano, o cuando se le acababa la pila, o cuando no había internet. Era así una situación ya de verdad, una relación muy tóxica con la tecnología. Entonces, al darse cuenta, y como todo proceso de sanación, y aceptar que estaba con este problema, decide comenzar a usar un teléfono tonto o un teléfono de estos que no tienen altas ni muchas características. Y su vida comenzó a cambiar para bien. Entonces, ellos están en lo que en México equivaldría a la secundaria. Estando otros amigos, pues le decían que qué onda, que por qué usaba ese teléfono, y él ya empezó a explicar las bondades y los beneficios que le había traído a su vida, y fue de a poco convenciendo a los demás de que lo intentaran hasta que crearon un club. Este club, como ya se imaginan, nace como una respuesta a la creciente dependencia de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Entonces, este grupo de amigos, liderado por Logan, que fue quien se deshizo primero que nadie de su teléfono en 2020, se reunió en la biblioteca pública de Grand Army Plaza, convirtiéndose esto en un refugio libre de tecnología moderna. La premisa de este club es simple: no se permiten teléfonos inteligentes en las reuniones. O sea, no significa, que eso dejó claro en el artículo, que no tengan teléfono inteligente. Hay unos que ya lo dejaron por completo y hay otros que lo siguen teniendo, pero al menos en estas reuniones no están permitida la entrada de los teléfonos inteligentes. Y los miembros de este club ludita han descubierto un mundo de posibilidades, ¿no? Como de
es como generación Z conoce que hay otras cosas, ¿no? Y lo que pasó es que comenzaron a enfocarse en la conversación cara a cara, la lectura de libros, el dibujo y sobre todo el redescubrimiento del silencio y la reflexión. De hecho, uno de los miembros relata cómo al deshacerse de su iPhone experimentó una sensación de alivio y redescubrimiento personal. Momentos que antes eran ocupados por el desplazamiento sin sentido o el scrolling en las redes sociales, ahora eran dedicados a pensar creativamente, leer y poder concentrarse en las tareas del día. Esta desconexión forzada llevó a una mejora de patrones de pensamiento y una mayor apreciación por los momentos de soledad y reflexión. En un mundo, John, donde el 84% de los adolescentes posee un teléfono inteligente y el 50% se siente adicto a él, para mí el Club Ludita es un acto de resistencia. Y es un recordatorio de que obviamente la vida existe más allá de las pantallas. Y para mí la lección que este club, que sí es una anomalía, pero que trae consigo es que nos recuerda a todos que había un mundo antes de los teléfonos. Y que sigue habiendo ese mundo, solo que ahora ese mundo ha sido en una burbuja apartado de ti y te ha provocado la adicción que hay el día de hoy por esa pantalla, por gente como nosotros, que de alguna manera colaboramos con ese mundo digital, aportando todas las reglas, entendimientos y comportamientos humanos para agarrar el bias de la débil mente humana y darte puro contenido de placer. ¡Wow! Me pongo de pie con este grupo de seres humanos revolucionarios que han dejado eso a un lado. Ahora, tampoco es sostenible en el mundo en el que estamos el día de hoy. O sea, yo creo que el punto correcto es aquel donde tú tienes, ojo, la libertad de decisión de cuándo y cómo desconectarte. Y, ojo, vives en un mundo conectado. También el poder de decisión de cuándo, cuánto y cómo conectarte. Que es mucho de lo que he estado viviendo el día de hoy. O sea, yo comencé con una tablet que no tiene redes sociales. La gente va a decir, sí, pero estás mal utilizando la tablet. No, ni madres. Es donde más libros he leído, es donde más ideas he apuntado. O sea, la tablet se convirtió en mi herramienta de creatividad pura. Mi teléfono móvil eliminé todas las redes sociales. Solo tengo LinkedIn activo. Todas las demás se fueron. Y en LinkedIn me comencé a rodear de personas que estaban aportando cosas increíbles. Y de repente, ¡pum!, hubo un upgrade en mi capacidad de... ¿En dónde estoy yo ahora en este momento? En saber cuánto tiempo le tengo que dedicar a qué cosa. Pero me siento tan bien de no estar metido en ese pip, 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 ese llamamiento constante de esclavo de ve nuevo contenido, nuevo contenido, nuevo contenido. Me encanta lo que este movimiento de jóvenes está haciendo y la verdad ahí es donde vuelvo a recuperar como fe en el mundo, ¿no? Es que por eso me gusta traer también esas historias y estos contrastes, ¿no? Porque siempre, como ya dijimos en los bloques anteriores, es la tecnología invadiéndolo todo, pero al mismo tiempo un grupo de personas, en este caso adolescentes, que se cuestionan de, oye, pues ¿cómo era la vida de nuestros padres o nuestros abuelos? ¿Cómo le hacían si no había internet? ¿Cómo le hacían si no tenían teléfono? ¿No? Me encanta. Y para nosotros puede ser algo obvio porque lo vivimos, pero aunque lo vivimos, ya lo olvidamos. O sea, para mí este es un recordatorio de, como tú dices, hay un balance o debería existir un balance en el que aunque tú te dediques al mundo digital y podrías decir es que cómo me desconecto si es mi trabajo. Es una excusa nada más. Yo creo que sí podríamos porque al igual que tú, John, y esto evidentemente no ocurre porque sí, hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, como casi todo en esta vida. Y ese esfuerzo es encontrar espacios en los que realmente puedas conectarte contigo, con los demás. Como decía en el bloque pasado, en sentarte a hablar con las personas y escuchar qué tienen que decir. ¿No te ha pasado que estando acá de este lado, en todas las reuniones en las que hemos estado presentes, que ojo, no han sido reuniones con personas abajo de 20, ¿eh? O sea, han sido personas arriba de sus 30, 40, 50. En cada una de estas conversaciones no hay teléfonos, Fer. No hay teléfonos. Cada y quien ni guarda. Yo tampoco he sentido la necesidad de revisar mi teléfono, sí. ¿no? Y se han vuelto en conversaciones increíbles
profundas, de debate. En una mesa de repente hay 4, de repente se agarran 2 y 2, cada quien está a su lado, pero de repente la conversación se vuelve otra vez del mismo tema, debatiendo todos, y luego de repente se vuelve a desviar, pero ahora te estás agarrando con otros 2. Es increíble, como que de repente decir, en una comida donde comiste y hablaste profundamente de temas increíbles, resolviste problemas en común, proyectos en común, puntos de vista, recomendaciones de libros y series, y te llevaste un mundo increíble que no estaba ahí. Tú no sabías nada del otro ser humano, pero salió en esa conversación. Para mí ese retomar esos lugares, esas actividades que nos hacían humanos, es parte de las preguntas que nos estamos haciendo hoy todos. ¿Qué de esas prácticas necesitamos retomar, salvar? ¿Por qué es lo que nos hace humanos? ¿Y cuáles de esas prácticas digitales ya tuvimos demasiado y hacerlas a un lado? Y eso va desde cerrar tus redes sociales o limitarles el tiempo hasta comprarte un nuevo teléfono o no. O sea, la pregunta es, ¿lo necesitas? ¿O solo es la industria llevándote a su ciclo de obsolescencia programada para hacerte sentir que lo necesitas? Yo hoy no necesito nada nuevo. Es lo que tengo, funciona. Y esa es una pregunta interesante porque lo llevas de nuevamente a una pregunta que siempre nos has dejado, Fer. ¿Cuál y cuándo es tu suficiente? El mío ya está llegando en muchos niveles. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, hace unos meses, celebrando una fiesta de aniversario de un gran amigo que tenemos, que además es un gran colaborador de proyectos y además tiene un blog con V, o sea, un videoblog en YouTube que es fascinante sobre el mundo del emprendimiento. Pero en esa fiesta de aniversario llegó Liz Zavala. Liz Zavala es una persona que estuvo presente en mi pasado y colaboramos hace muchísimo tiempo. Liz era una especie de guerrillera intelectual del mundo desprendido de Marshall McLuhan, pero combinado con Giovanni Sartori, tratando de entender lo que Manuel Castells estaba llevándonos para entender qué significaba el mundo conectado. Y ella, con todo ese conocimiento, venía haciendo prototipos, ideas y proyectos dentro de una refresquera que ahora yo no quiero para nada, se llama Coca-Cola, pero que en ese momento, cuando éramos tremendamente jóvenes, nos permitió jugar hipótesis de aldea global conectada y las primeras campañas globales de marketing y comunicación digital. Ahora que nos hemos vuelto a encontrar en esa fiesta, fue fascinante porque en ese momento le decimos, Liz, te tenemos que entrevistar. Y finalmente, Fer, me la topé hace un par de meses o menos de un mes probablemente, porque di una pequeña clase en una escuela digital en donde Liz estaba tomando una maestría y nos volvimos a conectar. Y como ella ya terminó la maestría y terminó tremendamente seducida por temas de inteligencia artificial, le dije, Liz, llegó el momento, llegó la hora de hablar. Así que traigo esta conversación con Lizeth Zavala, quien es directora de Asuntos Corporativos y Comunicación, además de Comunicaciones Integradas de Marketing, y ha lanzado su propio emprendimiento. Con ustedes, Lizeth Zavala. Pues mi nombre es Lizeth Zavala, tengo más de 20 años en comunicación y relaciones públicas. Inicié mi carrera como periodista y después de ese paso por el periodismo entré al mundo de la comunicación corporativa en Telefónica Movistar. Después de 3 años ahí, estuve 10 años en Coca-Cola, en donde tuve la súper fortuna de conocerte y de empezar a trabajar contigo. Esos 10 años en Coca-Cola, la verdad que fueron una gran escuela sobre marketing, sobre todo innovación en comunicación incluso en crisis, etcétera. Después de Coca-Cola estuve también un periodo en Walmart, que también pues es una empresa gigante y tiene unos retos muy importantes en términos de comunicación y de mensajes, de audiencias, de stakeholders. Y después en American Express también estuve 9 años y finalmente ahora estoy literalmente emprendiendo un proyecto personal de comunicación estratégica, de diseño de estrategias de comunicación para diferentes
empresas, y entonces, bueno, ahora estoy trabajando con empresas tan distintas como Agrociencia o el giro de FinTech también, incluso algunas agencias con las que hemos estado colaborando. Entonces, pues muy contenta. Y en este mundo de la comunicación también es importante siempre entender visiones diferentes y esta multidisciplinariedad que siempre es fundamental para cualquier carrera, no solamente para comunicación. Y así llegué también al LISI. En el LISI estudié la maestría en Internet Business y recientemente también una especialización en inteligencia artificial, que para mí ha sido, la verdad, muy, muy lindo, muy de diálogos, muy de generar mucho pensamiento crítico e intercambio de puntos de vista y de opiniones, más allá de los aspectos técnicos y meramente tecnológicos. Entonces, pues bueno, un poco así, en resumen, pues esa soy yo. Pues estamos viviendo una época, la verdad, que extraordinaria. Tenemos la fortuna enorme de estar viendo cambios que la verdad están sucediendo a una velocidad muy importante. Si consideras que en general, y sobre todo mi proceso educativo en general, para mi generación, incluso los millennials en general también, nos entrenaron para lo concreto, nos entrenaron para lo predecible, para una línea de tiempo muy, muy específica, en donde nacías, más o menos te desarrollabas, crecías, estudiabas, después de que estudiabas primaria, secundaria, preparatoria, universidad, luego ya tenías que trabajar, ese trabajo que tenía que ser un trabajo bien remunerado, que duraras muchos años en el trabajo, en fin, luego casi que jubilarte y bye, ¿no? Y ahora es absolutamente distinto. Ahora estamos viviendo una línea de tiempo que justamente no es lineal, y crecimientos que son exponenciales. Y a veces individualmente nos cuesta irnos adaptando a esta rapidez que tienen los cambios y que evolucionan los cambios tecnológicos y los cambios sociales, etcétera. También lo es para las organizaciones. Todavía es mucho más complejo para las organizaciones tratar de llevar el paso de esos cambios, porque estás hablando de culturas organizacionales. Y entonces, en ese entendido, toda esta cultura digital y todos estos cambios que en algún momento eran, en aquel momento, hace 10, 15 años, en donde empezábamos a trabajar juntos, pensabas en digital y era como parte de un proyecto, ¿no? Y entonces hacías un proyecto en donde iniciábamos este trayecto de ir comunicando globalmente a través de espacios en internet, y entonces alguien se iba a viajar por el mundo y te contaba qué sucedía en el mundo hablando de felicidad, ¿no? ¿Cuál era el concepto de felicidad o de música, cómo lo interpretaban en los diferentes continentes, en África o en países de Asia, en América, en Europa, para entender esas similitudes, ¿no? Si bien había muchas diferencias, entender esas similitudes que también teníamos como humanos en el mundo, en temas que son tan de pasión, tan de emociones, como puede ser justamente la música o el concepto mismo de felicidad. Ahora, todos estos aprendizajes y estos cambios, se dice incluso que si vas a estudiar algo, casi que la caducidad es de alrededor de 6 meses, cuando ya tienes que estar estudiando algo más o retándote a aprender algo distinto o reaprendiendo. Creo que ahora un skill importante es justamente la capacidad que tengas de desaprender y de cuestionarte y de retomar nueva información y tomar esa información con este pensamiento crítico y saberla utilizar. Porque ahora lo que más tenemos son datos, es información a la mano, es todo un mundo de contenido, que lo importante también es saber cómo discriminar, entenderlo, analizarlo y tener esa como inteligencia y esa amabilidad, incluso te diría, para que antes de tener con ese poder que tenemos de compartir ya ahora masivamente, por lo menos con nuestras audiencias en ese nivel de influencia,
lo hagas con estos criterios de empatía y de realmente entender y de tener esa responsabilidad de saber que lo que comunicas tiene un impacto, ¿no? Y que tienes que tener esa responsabilidad. Eso todavía se vuelve mucho más importante y complejo cuando estás hablando de una empresa. Es una época en donde es importante ser absolutamente transparentes. Es la época de la hipertransparencia y donde además todo se cuestiona mucho más y donde están esperando las personas que haya un diálogo con las empresas, que realmente tengan este propósito, esos valores, que no sean solamente demagógicos y que los tengan en sus páginas o en sus redes sociales, sino que realmente sea algo que se vive y se respira a través de las personas que también están, que son parte de esa organización y de quienes tienen contacto con la misma, porque todo se sabe, ¿no? Entonces, para resumir, sí creo que es una época que es increíble, que estamos en esta época extraordinaria en donde además muchas plataformas están incluso peleando por quién va a ser la primera y la mejor y va a tener una versión más actualizada de inteligencia artificial, por ejemplo, y en donde cada vez se vuelve más importante para cualquier profesión y en especial hablando de comunicación, de lenguaje, de mensajes, estar actualizados y tener, te digo, este pensamiento crítico y esta capacidad analítica y responsabilidad de que antes de que compartas algo, realmente lo valides y lo revises. Alrededor de 90% de los contenidos que se hacen de marketing en Estados Unidos está intervenida por la inteligencia artificial. Es un porcentaje altísimo y hay casos muy interesantes como, no sé si has visto este contenido de Under Armour, en donde hicieron un discurso motivacional para un equipo deportivo, ¿no? Y entonces justamente se proponen que sea el mejor discurso de la historia y está hecho por inteligencia artificial. Ya después escuchas el discurso y lo ves y tampoco es que esté tan alejado de lo que hayamos visto antes, ¿no? O de un discurso de un coach de un buen coach entrenador que le va a compartir a su equipo. Entonces, sin duda ha llegado a impactar de una manera muy importante, aunque no de manera democrática, ¿no? Todavía esa democratización y ese alcance y ese acercamiento a estas herramientas tiene un reto muy importante de facilitar o de poner al alcance ese conocimiento y de facilitar el entendimiento para cada vez más personas. Ahora si bien se ha extendido mucho más rápido y está al alcance de más personas, también tiene muchas implicaciones y muchas diferentes dimensiones de análisis. Te diría que, por ejemplo, están los retos éticos de lo que esto implica, ¿no? La inteligencia artificial tiene todavía muchos sesgos. El aprendizaje que ha tenido la inteligencia artificial, pues es todo lo que hay en internet y todo lo que está a la mano para que aprendan estos modelos. Entonces, eso se sube con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y por eso ha tenido tantos escándalos en términos de estos sesgos de quitar a las mujeres o de tener estereotipos hablando de raciales, por ejemplo, o incluso de cómo muestra algunas culturas, de cómo muestra a los mexicanos y le pides a la inteligencia artificial que haga una ilustración de una persona mexicana o de una mujer asiática, en fin, todas estas polémicas que se han generado, o si le pides que por favor te dé imágenes de CEOs, los CEOs normalmente que te va a generar son hombres blancos de traje con cierta imagen que ya está pues ahí predispuesta y preentendida por los modelos, porque es lo que aprendieron de lo que hay. Pero la conversación no es sencilla. La verdad es que lleva mucho trabajo y mucha discusión de personas que realmente, por eso tiene que ser multidisciplinario, es decir, la inteligencia artificial no tiene que estar solamente al alcance de personas técnicas o de ingeniería o de los desarrolladores, en fin. Así es importante que personas que estudian ética, filosofía, comunicación, personas que tienen perfiles
más robustos entren a la discusión de qué puede pasar, porque compartí hace poco un video en donde analizaban en una universidad, bueno, ¿qué pasa si hoy la inteligencia artificial le dijeras que tiene que mostrar la realidad tal cual es y le pides que muestre una imagen en donde interprete o refleje cuál es la proporción de los CEOs o la imagen de los CEOs en el mundo? Pues va a haber, no sé, 8 hombres y 2 mujeres y con ciertas características físicas. Entonces está mostrando la realidad que tenemos hoy. Pero por otra parte, si quieres que muestre una realidad más equitativa, entonces tendría que mostrar probablemente 5 y 5, ¿no? Y de diferentes estilos y con diferentes perfiles. Pero ¿quién define ahí qué está bien o qué está mal? O sea, hay muchas conversaciones que se tienen que dar para que realmente esto suceda de la mejor manera, o incluso también las legislaciones y de qué manera lo comunicas. Y si hay algo que también como lo digital tiene que correr de manera transversal en las organizaciones, también la comunicación tiene que suceder así. ¿Cómo facilitas que la información y que los mensajes realmente fluyan dentro de los grupos de trabajo de la mejor manera, con estos criterios que ahora estábamos hablando, y además considerando que incluso el World Economic Forum, uno de los riesgos más importantes que detectó para este año es justamente la desinformación, porque cada vez es más fácil que encuentres información que te parece real, que a tu criterio podría ser real y que resulta que la compartes porque consideras que es así y es totalmente falsa. Y entonces estás sumando a una cadena de falsedades importantes que construyen nuevos sesgos, que construyen nuevas opiniones o van impactando, digamos, de manera social, política o económica nuestra realidad, cuando realmente no tienen un sustento real. Entonces, la verdad que no es cualquier cosa. Sí es importante tener pues estos grupos multidisciplinarios, estas discusiones, ver de qué manera se puede contribuir a democratizar ese conocimiento, a facilitar los entendimientos, a generar esas plataformas y a involucrarse. Mientras más personas realmente nos involucremos y tomemos esto como realmente un reto personal de entender diferente, de saber que la inteligencia artificial va mucho más allá de ChatGPT, que no es solo ChatGPT, sino todo lo que esto implica, creo que vamos a estar en un mejor lugar. Pero hoy por hoy, pues todavía estamos viviendo este boom en donde todos quieren o queremos estar usando la inteligencia artificial limitada justamente a ChatGPT, o en el mejor de los casos por ahí utilizas Gemini o el Copilot de Microsoft, Midjourney, no sé, algo así, pero no lo estás haciendo desde esta perspectiva pues más de entendimiento, más analítica, en donde te permites realmente cuestionar, aprender y aceptar que definitivamente no lo sabemos todo, que hay mucho que tenemos que aprender y que hay mucho que tenemos que compartir y que dialogar. Lo cierto también es que los humanos somos los únicos capaces hoy por hoy de crear relaciones entre conceptos, de poder analizar el contexto, de poderte plantear dilemas éticos. Todo eso las máquinas no lo pueden hacer. Entonces, el que lleguen estas opciones y el que la inteligencia artificial te ayude es como en el símil. Ayer platicaba con un amigo de que tuvieras la estrellita de Mario Bros, ¿no? Entonces llega y te da poderes adicionales para poder complementar, mejorar y agilizar muchas de las tareas que haces. No tu propósito, tu estrategia completa, sino tareas muy particulares para las que estos modelos te van a poder ayudar a acelerar o a que funcione mejor. Para ponerte ejemplos muy concretos, en el caso de mi trabajo en el día con día, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me ayude, por ejemplo, a desarrollar un artículo.
Pero una cosa es que yo en el prompt o en los comandos que de solicitud que le voy a hacer, le diga, por favor, como un experto en comunicación, ayúdame a redactar un artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas. Si tú pones una solicitud tan abierta, lo que va a generar seguramente va a dejar mucho que desear. Va a ser muy poco elaborado y no va a ser tan interesante porque como también se está popularizando este dicho de garbage in, garbage out. Si tú no tienes la agilidad de realmente saber pedir, saber hacer un buen prompt, literalmente, de que hagas las preguntas correctas o las solicitudes correctas, vas a obtener algo, la verdad, que de muy baja o mediana calidad. Sin duda puede ser de gran utilidad para el trabajo de cualquiera, pero de nuevo, con este pensamiento crítico, con este entendimiento, con estos criterios de por favor, considera que tienes que escribir bien, que tienes que saber solicitar, solicitar y en esa medida tener también este criterio de responsabilidad de recordar, y este es meramente de medio ambiente, pero no es un tema menor, que también lo compartía, que si tú haces entre 25 y 50 preguntas al ChatGPT, está requiriendo por lo menos medio litro de agua para enfriar los servidores. Entonces hay un impacto ambiental también importante cuando lo estamos haciendo. Entonces, si de repente haces un uso indiscriminado e inútil de estas plataformas, la verdad es que no estás ayudando ni siquiera al planeta. Si es una consulta sencilla, para eso están los buscadores. No necesitas a la inteligencia artificial generativa. Puedes hacer esa búsqueda ya. Entonces, sí, mi invitación en general es a que tengamos esa humildad de aprender, desaprender, de ver de cuál es la mejor manera de aprovechar estas herramientas que sin duda son extraordinarias y que pueden ampliar nuestras capacidades de manera exponencial y también de ayudarte a facilitar y agilizar tareas, pero conllevan una gran responsabilidad también. Por una parte, como te decía, tomé esta especialización en inteligencia artificial en el ISDI, que fueron un par de meses y que la verdad siempre es muy interesante porque te da esta oportunidad, te decía, sobre todo de dialogar, de intercambiar puntos de vista con personas que tienen una formación totalmente distinta a la tuya, y que eso sin duda siempre te va a sumar. Y por otra parte, además de encontrar información en artículos o incluso también en artículos en general, tanto en medios más tradicionales y masivos como El País, o otros espacios como la información que comparte el World Economic Forum, que de verdad me parece que hace un trabajo extraordinario en términos de comunicación. Y estoy leyendo algunos libros que son de diferentes giros. Por ejemplo, hay uno que me parece padrísimo, que es muy reciente, que se llama Proceso Creativo, de Eduardo Salles, una guía para tener tu próxima gran idea, que es súper ligero, muy fácil de leer, y que no es que hable de digitalización y de inteligencia artificial, sino de justamente como procesos creativos, cómo cuestionar tus ideas, cómo generar a lo mejor tu siguiente proyecto, salir de este pensamiento de tu cajita, ¿no? Estar en una cajita para salir de esa caja, la verdad que está muy interesante. Hay otro libro que les recomiendo muchísimo, que se llama El Poder de las Palabras, de Mariano Sigman, que te un poco comparte cómo el generar el cerebro y tus puntos de vista cambian mucho y mejoran mucho simplemente a través de conversar, porque los lenguajes, los códigos compartidos, las ideas pueden ser mucho mejores y pueden cambiar, mejorar de manera muy importante a través de de compartir y de conversar, y todo lo que eso te suma y le suma al otro. En este ejercicio de humanidad, que además cada vez es más importante,
poder generar esos espacios en donde realmente tengas la oportunidad de dialogar, de argumentar, de compartir. Y estoy también iniciando un libro que se llama The Singularity is Near, que tiene también este propósito de ayudarte a entender pues estos pasos y lo que se está anticipando que sigue, que todavía no estamos en ese paso aún, en ese momento, pero que ya estamos a nada de llegar a este momento más de singularidad también y de pues otra etapa de retos y aprendizajes. Entonces, pues bueno, siempre va a haber diferentes espacios en los que puedas compartir, aprender y por supuesto podcast también, irte encontrando, pues literalmente buscando y encontrando algunos espacios en donde puedas tener esa oportunidad también de escuchar ideas distintas mientras vas caminando por la calle una tarde cualquiera. Entonces, la verdad que creo que al final todo suma, es tener esta apertura de querer aprender, ese entusiasmo por escuchar a los demás y por no dejar de sorprenderte con el mundo y por lo tanto tratar de aportar, porque pues el conocimiento sin que lo apliques pues de poco sirve, ¿no? También tienes que aplicarlo y tratar de compartirlo y ponerlo a prueba a través de pues esas relaciones e interacciones con las demás personas. Una idea que en general para mí es clave es recordar que el lenguaje importa, las palabras que elegimos para compartir lo que pensamos importa. Entonces, esa selección de palabras, esa selección de mensajes, al final crean cultura y son esos mensajes los que crean y fomentan los diálogos y por lo tanto construyen sociedades. Para mí el consejo más importante sería que recuerden lo importante que es en general para los humanos, que lo que nos hace diferentes es tener esa posibilidad de intercambio, de análisis, de poner contexto y de entender y comprender al otro para poder entablar un diálogo y generar ideas en conjunto, de manera comunal. Entonces, mi invitación sería siempre recordar esa responsabilidad que tenemos con las palabras, con los mensajes, con lo que decimos y por lo tanto con lo que hacemos, porque es lo que estamos aportando y regalando a la otra persona y eso es lo que va a construir una mejor sociedad. Pues me pueden encontrar en general en donde más comparto información es en LinkedIn, estoy tal cual como Lisette Zavala, entonces LIZETE. En Instagram también estoy como Lisette-Zavala, siempre me dará mucho gusto encontrar personas con las cuales conversar, porque como estábamos platicando, eso es justamente lo que modifica siempre en positivo nuestros pensamientos y nuestras ideas y puede generar cambios más interesantes en general para el mundo en el que nos movemos. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Me gusta, me encanta cómo vamos balanceando y también nosotros mismos intentando surfear estas olas entre el golpe tecnológico, pero también recuperando y apropiándonos y reclamando nuestros espacios, nuestros tiempos, estar solos, estar compartiendo, estar escuchando. Para mí ha sido un nuevo balance de un montón de cosas en donde efectivamente siento, al menos esa es mi propia impresión, que el uso de la tecnología cada vez me está demandando menos. Es decir, ahora que pasó este golpe de ChatGPT, por supuesto que, y sobre todo porque estoy en la clase y tengo que enseñarle a mis alumnos, etcétera, pues tengo que entenderlo. Pero no siento ya ese FOMO de, ay no, es que ¿qué va a pasar? ¿No? Creo que entre más nos arraigamos a lo que es humano, eso te genera más estabilidad y funciona como un ancla que te permite no desbalancearte ante la nueva
no sé, como actualización de la tecnología. La nueva avanzada tecnológica. Exacto. Entonces yo espero que ustedes también lo estén disfrutando. Déjenos saber cómo lo están viviendo, porque posiblemente para ustedes está siendo diferente. LinkedIn acaba de lanzar su reporte sobre cómo las personas están incorporando la IA. Ya hablaremos de eso en el próximo episodio. Pero a mí me gustaría saber cómo lo está viviendo la gente. ¿Se está dejando arrastrar y volcar por esta ola? ¿Lo está viendo desde sentados en la arena y viendo cómo los demás se los lleva? ¿Dónde están parados ustedes en esto de la disrupción de la IA y de todo lo que está ocurriéndonos ahora mismo? Esa postura de estar viendo cómo los demás andan ahí revolcándose, ahora mismo es la posición más inteligente. Porque como todo lo que pasa en todas las olas tecnológicas, y ya lo saben, la primera curva es el hype y estamos viviendo ahora mismo esa curva e inevitablemente todo ese hype llega un momento en el que ¡pum! Explota, la burbuja se revienta y tú, al haberte enterado a lo lejos cómo todo el mundo se terminaba revolcando, tú tenías en tu cuaderno de apuntes, porque entendiste la industria, entendiste los jugadores, entendiste qué estaba sucediendo, viste a lo lejos cómo todo ese mundo se derrumbó, pero ojo, todo lo que se habló tenía razón, solo que necesitaba de una verdadera curva de adopción. Y eso me parece increíble porque ahora justo estamos observando un mundo que evidentemente tiene razón. La IA va a apuntar a muchas cosas increíbles y otras muy malas, pero vamos también a empezar a ver un efecto burbuja del cual vamos a tener muchas lecciones que aprender. Pues ya está, John. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, Un podcast de Black Creative Intelligence. presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó